vamos a tocar un tema muy frecuente de consulta en el día a día en mi consultorio, que es la hipertensión arterial, la presión alta, distintas formas de llamarlo, pero es el mismo problema. Doctor, me tomé la presión y está muy alta. Básicamente lo que tenemos que entender que es la presión, la sangre ejerce una fuerza sobre las arterias y eso es normal, o sea, todos vamos a tener determinados valores de presión y hablamos de presión alta o hipertensión cuando tenemos valores por encima de 140/90 o como vulgarmente muchas veces vamos a escuchar, 14/9. Hablamos de valores normales por debajo de 13/8, quedando un límite entre 13 y 14 que son valores límites o lo que algunos pueden llamar como prehipertensión. Pero entonces, valor por arriba de 14/9 se considera presión elevada, presión alta o hipertensión. Esto es importante conocer porque esto va a puede predisponer con el tiempo, y esto es importante, la presión elevada o presión alta o hipertensión por 1 o 2 días no va a generar un problema a largo plazo. Uno tiene que pensar el problema a años y eso va a generar más incidencia de infarto, ACV o problemas en las arterias del cuerpo. Ahora, ¿es un problema frecuente en el día a día, en lo que vemos en la población? Para que se dé una idea, se hizo una encuesta y se hizo una toma de valores de presión en la población en general y se estima que 4 de cada 10 personas adultas tienen presión elevada. Y encima, peor aún, el 40%, o sea, de vuelta 4 de 10, desconocen que tienen presión elevada. Y solo 1 de cada 4 tienen la presión controlada. O sea, los que son hipertensos, solo 1 de cada 4 personas tiene bien controlada la presión. Entonces, claramente estamos frente a un problema, porque es una enfermedad que la gente desconoce por lo que estamos viendo, pero lo que es peor aún, que es asintomática. Muchos lo llaman, y suena feo, pero es el asesino silente, porque genera muy pocos síntomas o no genera síntomas. Me parece importante cuando me preguntan, doctor, ¿y por qué tengo presión alta? Y en el 90% de las veces no vamos a encontrar un causante. Se desconoce lo que se llama hipertensión primaria o idiopática. Pero sí hay un 10% de las personas con hipertensión que pueden tener algún problema en los riñones o en otro lugar a nivel del organismo que la puede estar generando. Por lo tanto, para el médico es un desafío poder detectar si hay algo que lo está generando porque vamos a ir a generar un cambio en eso y va a mejorar la presión. Pero en el 90% no vamos a encontrar una causa. Entonces esto es importante porque de vuelta volvemos a entender el porqué y no hay una clara causa. Entonces lo mejor para la hipertensión es generar un estilo de vida. Porque muchos se plantean, doctor, están preocupados por la presión, pero también son obesos, también son diabéticos, también tienen colesterol alto o no hacen actividad física. Entonces yo les quiero plantear que la hipertensión es un factor de riesgo más y que controlando solo ese factor de riesgo no cambiamos muchas veces el problema. Entonces lo más importante es entender que hay que tener un estilo de vida saludable. Hacer actividad física, comer sano, bajar de peso, no fumar, etcétera, etcétera. Para que se den una idea, los estudios demostraron que por cada 10 kilos de descenso de peso, baja 10 milímetros de mercurio la presión arterial. O sea, alguien que está en 150 de presión, o sea, ya estaríamos en valores de hipertensión, lo hacemos bajar de peso y sin tomar una medicación podría estar normalizando la presión. Lo segundo, y esto está bastante discutido, pero en las personas hipertensas hay que plantearlo, es bajar el consumo de sal. Digo discutido porque hoy en día se discute si en la población general habría que bajar en forma agresiva el consumo de sal, pero sí lo tenemos que hacer en los pacientes hipertensos. ¿Cuánto? La OMS recomienda el consumo de menos de 5 gramos de sal por día. El promedio de los argentinos es de 13 gramos, para que se den una idea de la problemática que tenemos. El siguiente punto tiene que ver con hacer actividad física. La actividad física está demostrado que disminuye la presión. Por distintos motivos, favorece la circulación de la sangre, disminuye el peso, etcétera, etcétera, pero hacer actividad física es fundamental para bajar la presión. El siguiente punto es el que fuma, tiene que dejar de fumar. El cigarrillo genera una inflamación en el organismo y aumenta la presión arterial. Y me parece que llegamos a un punto que es la medicación. La medicación, hay ciertas indicaciones para indicar medicamentos o fármacos para bajar la presión, pero tiene que ser una estrategia sí o sí complementaria.
Entonces, si os planteamos los cambios de estilo de vida, control de factores de riesgo y medicamentos en determinadas situaciones, al inicio o muchas veces con 3 a 6 meses de control de factores de riesgo, de estilo de vida, y recién ahí empezamos con los fármacos. Espero que esto les haya sido útil y los esperamos en las próximas presentaciones del portal Infomed para la comunidad ahora. Muchas gracias.